Buenas, somos el grupo número 3, conformado por Alan García, Steven Pérez, Félix Villegas, Liliana Barrena y Flores Rodríguez Luis Anderson. En esta exposición vamos a exponer sobre lo que es el habeas data, respondiendo a la pregunta, dando una opinión sobre la investigación y a qué conclusión hemos llegado cada uno de nosotros. El habeas data comprende en traer la información, en conservar los datos y que protege dos derechos fundamentales, que es el acceso a la información y a la autodeterminación informativa o protección de los datos personales. Es un derecho fundamental de tercera generación, cuyos principios son la solidaridad a las personas, a la intervención del Estado y de las empresas privadas o públicas. Esta seguridad se crea mediante la recopilación de los registros y el procesamiento de grandes cantidades de información por las nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones. El gran volumen de los datos personales que pueden representar es un alto riesgo significativo para la privacidad personal, que si son protegidos de acuerdo con los tratados internacionales y de las normas internas del país. Pueden lo que es construir un gran riesgo a la privacidad de las personas. Una de las grandes características principales del habeas data es que solo permite el acceso de los datos, es que, sino que tiene derecho a decidir a la información que pueda ser conocida. Y como beneficio cuando se trata del habeas data es que el derecho a que esa información puede ser actualizada, modificada o en el caso de ser eliminada también. A la conclusión a la que he llegado es que el habeas data comprende la facultad de solicitar información sin la necesidad de expresar la causa de la solicitud con las limitaciones de las disposiciones que se establecen para el costo que no afecta el derecho a la intimidad personal, que no ponga en riesgo la seguridad personal, que no se encuentre excluida por la ley y que no afecte por secreto bancario o reserva tributaria. Gracias. Mi nombre es Alan García y les voy a hablar sobre lo que viene siendo la clasificación de habeas data en lo que viene siendo impuro. Los habeas data impuros se utilizan como mecanismo de asistencia judicial recíproca para acceder a la información no facilitada al perjudicado por la administración pública al agredido. Estos se clasifican en habeas data propios, que son dichos datos de protección personal que tienen como finalidad la explotación de bases de datos o sus contenidos, como son datos y sistemas. También tenemos habeas data impropios, tienen, que no tienen por objetivo proteger datos personales integrados, sino obtener información pública a la que se le ha negado indebidamente bienes legítimos. También tenemos habeas data individual, que la mayoría de estas son consultadas que solo pueden ser ejercitadas por las personas naturales o jurídicas a las que se refieren los respectivos datos. Habeas data colectivo, que esta puede ejercerse en representación colectiva, es decir, el sujeto demandante tiene como objetivo específico proteger los datos personales de un grupo identificado o indeterminado de afectados frente a tratamientos indebidos de datos. También tenemos el habeas data preventivo. Los datos preventivos, como se ha dicho, tiene por objetivo obtener información sobre datos o sistemas que contienen precisamente para prevenir violaciones de los derechos de protección de datos. Y por último, también mantenemos el habeas data ortodoxo, que están haciendo estrictamente relacionadas con las capacidades que habitualmente se otorga a los titulares de los datos para operar entre ellos. En conclusión, tenemos que el habeas data es un procedimiento constitucional diseñado para proteger el derecho a la información pública y el derecho a libre determinación de la información. El habeas data impuro se utiliza como un mecanismo de asistencia judicial recíproca para acceder a la información no facilitada al perjudicado. En los tipos encontrados, cada uno tiene como objetivos similares, a los cuales ayuda para obtener información sobre datos o sistemas de información que contengan. Gracias.
Muy buenas, mi nombre es Steven Pérez González. Yo voy a hablar de data el ABS Data Puro es, el ABS Data Puro es el que define el datos personales almacenados en los bancos que encuentra en una computadora o no. Y este ABS Data Puro se clasifica en ABS Data. El ABS Data de convicción tiene sus subprocesos que son ABS Data informativo, habeas data inquisitivo, habeas data teológico y habeas data de ubicación. En cambio, el habeas data manipulador se clasifica en su subconjunto que son habeas data adictivo, habeas data correctivo, habeas data supresorio, habeas data confidencial, habeas data de desvinculador, habeas data de cifrado, habeas data habeas data cautelar, habeas data garantista, habeas data interpretativo y habeas data indemnizatorio, ya. El habeas data cognitivo es el que consiste en manipular los datos y la forma en la cual la información personal almacenada está siendo de manera dependiente. El habeas data informativo es el que consiste en conocer temas de investigación unidas en un banco de datos. El habeas data informativo tiene como objetivo conocer el contenido de la información almacenada en los bancos de datos, como son la seguridad. El habeas data inquisitivo es el que se digna de un nombre de un individuo proporcionando la información. El habeas data inquisitivo es el que se digna, el habeas data inquisitivo es el que se digna de un nombre para dar promoción a para dar proporción a la información, como quién. El habeas data teológico es el que busca esclarecer la razón que ha llegado al individuo activo a la creación de la información personal. El habeas data de ubicación busca la situación e indica dónde está el dato a fin que el afectado pueda realizar su derecho. El habeas data manipulador busca situar dónde está el dato con el fin que el afectado pueda ejercer su derecho. El habeas data adictivo es el que da investigación o puede consistir en la actualización de cierta información, pero con el paso del tiempo se ha visto reformado. También se puede tratar de información que tiene como objetivo aclarar la certeza de un dato. Ya, el AIA Data correctivo tiene como asunto cambiar los datos incorrectos y borrar los datos falsos. El AIA Data supresorio es el que busca quitar la información sensible o los datos que afectan la confianza personal, familiar o otro derecho fundamental de la persona. El ADS de data confidencial impide que los individuos no autorizados accedan a una información que se ha visto clasificada como guardada. El ADS de data vinculador impide que terceros conozcan la identificación de uno o más individuos cuyos datos han sido guardados en la función determinada de aspecto. Y el ADS de data cifrador, o también puede decirse encriptadores, son objetos de datos que se han guardado bajo el código que solo puede ser cifrado por quien está autorizado a saberlo. Y el AD de data cautelar tiene como finalidad es impedir a la manipulación de publicación de los datos como parte del proceso para garantizar la efectividad de un derecho o autoprotección. El habeas data garantista determina el sistema de información guardado y garantiza la confidencialidad de datos. El habeas data interpretativo es el que proporciona el cuestionar a juicios conclusiones alcanzados por las personas que analizan la información personal, y el habeas data indemnizado es el que no es aceptado por nuestro ordenamiento jurídico, es de tipo habeas data corpus, constituye a una pretensión de reparación de daños. En resumen, el habeas data puro es que sirve para proteger a las personas y propagar una difusión a sus ideas y creencias y provisión de difusión sin permiso del título de su fe o ideología de salud o educación sexual. Muchas gracias. Mi nombre es Félix Villegas y daré una opinión sobre mi tema, que es relacionado al ámbito legislativo del habeas data y un análisis del artículo 92.
La acción constitucional que se denomina habeas data es una acción de tipo jurisdiccional que puede ejercer cualquier persona natural o jurídica con el propósito de que le sea proporcionada una información existente sobre sí mismo. De igual modo, se puede solicitar la eliminación o corrección si fuera falsa o si estuviera desactualizada. El derecho data habeas surgió como una garantía constitucional para que todos los ciudadanos tuvieran un acceso a sus datos que le concernieran contenidos, ya sean registros, bases de datos, y así corregir errores que pudieran perjudicarlos en un futuro. El artículo 92 de la Constitución de la República, en un resumen, dispone que toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado, tendrá el derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéricos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales, e informes que sobre sí mismo o sobre sus bienes conten en entidades públicas o privadas. Lo que nos trata, una opinión o un resumen de lo que nos trata de decir este artículo es que toda persona titular de los datos podrá solicitar al responsable de este el acceso sin costo al archivo, así como a la actualización de los datos, como a su rectificación, eliminación o anulación en caso de errores. En el caso de los datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular de esta, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiere la solicitud, esta podrá acudirse a un juez o jueza. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados por los errores. Gracias. Buenas, soy Liliana Barrena y yo les voy a hablar un poquito sobre el habeas data. El habeas data es una acción jurisdiccional perteneciente al derecho, comúnmente constitucional. El habeas data confirma el derecho de cualquier persona, ya sea física o jurídica, y esto es para solicitar o obtener la información que existe sobre dicha persona, y también puede solicitar su eliminación o corrección si la información fuera falsa o si necesitara ser actualizada. Este tipo de derecho se lo aplica a información que esté recolectada en los registros o, por ejemplo, en un banco de datos, ya sea de cualquier tipo. El habeas data constituye una garantía jurisdiccional, el cual protege el derecho que una persona tiene al obtener toda la información que desee, ya sea datos personales o informes sobre una persona o sobre bienes de los cuales pueden permanecer en instituciones públicas o privadas. En conclusión, el habeas data se lo conoce como una mejor manera de proteger datos, que sean personales o privados. No menos válido, se lo considera como un derecho a la privacidad, el mismo que se encuentra establecido en la legislación ecuatoriana, y que para que esté protegida la información se necesita de una garantía personal específica. Gracias.